Oasis, pueblo de Dios que nos escucha, que está en conexión con nosotros desde las redes sociales, a través de Facebook. Te bendecimos en este día. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de tener este medio para hablarte de su palabra, de su amor, de su misericordia. Le damos gracias al Señor. Estamos reunidos aquí en el pueblo de Dios, Centro Cristiano Oasis, el amor de Dios, los que nos sintonizan en diferentes estados, diferentes lugares, ni siquiera en diferentes países. Sabemos que hay miembros del Centro Cristiano Oasis del amor de Dios que nos están sintonizando en esta hora, que nos están sintonizando en este momento para escuchar la palabra de Dios. Te damos gracias por reunirte con nosotros y bueno, hoy es la apertura del ciclo, conociendo a Jesús. Es el gran momento. Yo veo que es oportuno hoy. No sabemos en qué minuto, en qué segundo nuestro Señor pueda venir con nosotros, y queremos que la mayor parte de la gente, la mayoría de todos nosotros, gocen de esa virtud, gocen de su gracia, de su amor. Por eso hoy vamos a hablar, vamos a aperturar una serie de mensajes conociendo a Jesús, el cual nuestra autoridad, nuestra pastora Neren, estará llevando la palabra de Dios en cada domingo. Quiero que me acompañes en tu Biblia. Te voy a dar unos minuticos, que la busques corriendo rapidito allí, si ya la tienes a la mano. Lucas capítulo 19. Es una cita muy conocida, es una cita que todos conocemos, y yo creo que fue el acto más maravilloso de las personas que querían conocer a Jesús. Habla sobre Zaqueo. Lucas capítulo 19. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 19. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que digas conmigo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, me llama mucho la atención Zaqueo. Hacemos rema esta palabra en este día en que aperturamos el ciclo conociendo a Jesús. Este hombre quería conocer a Jesús, y estudiando un poco sobre él, Zaqueo en el original hebreo significa santo, justo, limpio, pero estaba en pecado, pero era publicano. Desde el vientre de su madre, su nombre era profético. Iba a ser limpio, iba a ser tocado por el manto, pero digamos que los afanes de la vida, las riquezas, lo habían asfixiado, y él había escuchado solamente de Jesús. Y mira esto, hizo cosas claves. Había escuchado y se esforzó por ver a Jesús. No limitó su tamaño, sino que se subió a un árbol. Cuando Dios ve el interés de tu parte en escuchar de Él, cuando Dios ve el interés de tu parte de mirarlo, entonces Dios te ve, te observa, como lo dice el libro de los Salmos: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que te sirvan. Y dijo: Zaqueo, hoy es necesario que yo esté en tu casa. Felicito a los que han hecho un esfuerzo como Zaqueo, que han corrido a una comunidad, a una casa, a ver, a escuchar la palabra del Señor. Hoy Dios te dice: es necesario que yo esté en tu casa.
y hoy la salvación ha llegado a la casa. Es necesario que hoy, mediante diferentes lugares, en diferentes casas, en diferentes sitios, es necesario que Dios esté implantado en la casa. Durante mucho tiempo, muchos años, duramos congregándonos y escuchamos que la gente decía: en la iglesia eres una cosa y en la casa eres otra cosa. Mas ha llegado el tiempo de que es necesario de que Jesús y la iglesia esté en tu casa, en tu corazón. Vamos a aprovechar ese momento. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Levanta tus manos al cielo y vamos a declarar: Señor, de mi casa, desde mi corazón, declaro, Señor, sanidad sobre las naciones. Vamos, levanta tu mano allí donde estás, pon tu mano en tu corazón y empieza a declarar antes de adorar, antes de glorificar. Como de costumbre, entramos por tus puertas con acciones de gracia, por tus atrios con alabanza, alabando, bendiciendo tu nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque es necesario de que hoy estés en mi casa. Hago el esfuerzo, subimos este árbol, subimos esta montaña, subimos esta colina para adorarte, para verte, para conocerte, para escucharte. Hoy es el tiempo, hoy es el día de hablar de Jesús, de hablar de su sangre, de su misericordia, de su sacrificio, que por su llaga fuimos nosotros curados y que la sangre del Cordero nos ha hecho santos. Señor, hoy declaramos con toda la iglesia que somos sanos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: soy sano, soy sano en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una sola palma en este lugar. Ven. Si estás allí, Padre, en el nombre de Jesús, entramos por tu puerta, declarar bendición y sanidad. Vamos así. Glorioso Salvador, digno de adoración.
ojos, allí en tu casa, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. Por medio de ese nombre somos salvos. Por medio de la sangre somos sanos. Yo valoro tu esfuerzo. Yo valoro tu esfuerzo de subirte al árbol, de subir a una comunidad, de ir a otra casa, de buscar la unción, de reservar
mente no está atormentada como tus discípulos. Ellos fueron tu ejemplo para nuestra vida. Descansamos en nuestra barca, en nuestra casa, porque tú estás en ella. Confiados estamos, descansando en tu palabra y en tu promesa. En ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cántalo conmigo. Cuando hay tempestad y nube en mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quiero Quiero estar. sé Yo lo sé que eres Dios. cuando hay tempestad y nube en mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Solo digo, Llego estaré, sé que eres Dios. allí donde estás, di una palabra de confianza, una palabra de fe ante el nombre, ante la sangre. Señor, yo reprendo tu espíritu de estupor, yo reprendo tu espíritu de mala noticia. Señor, es el día y es la dispensación de la gracia, es la dispensación del evangelio, de las buenas noticias del reino de los cielos. Señor, esperamos tu venida, esperamos tu arrebatamiento gozoso, lleno de fe. Quiero que te dispongas a escuchar la palabra de Dios allí donde estás. Si quieres, toma tu asiento, siéntate. Mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos
Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Bueno es el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. Qué maravilloso es poder estar con ustedes allí desde sus salas, desde el lugar donde usted ha establecido un altar para adorar al Señor y para ser instruidos por la palabra de nuestro Dios. Damos honra al que vive para siempre por esta tecnología. Los discípulos anteriormente, después del Señor subir al cielo, tenían que comunicarse con claves, como decir la palabra pescado o cualquier otra señal que colocaban. Dibujaban los pescaditos por donde pasaban y el otro creyente sabía, por aquí pasó mi hermano. Y sabía que el que había pasado por allí había hecho una oración, había hablado alguna palabra de bendición. Tú estás cómodo en tu casa, desde allá también donde te estás conectando. Hay personas en Colombia que pertenecieron a un grupo de crecimiento integral acá en Venezuela. Jesús Vandre, les bendigo allá donde están. A los que están en Atlanta conectados para oír esta palabra, les bendigo. A los que están en Ecuador, declaro cielos abiertos a su favor, la presencia del Señor guardándoles, protegiéndoles. Y no sé qué otros nos están indicando que están conectados. Y a todos los que estamos conectados aquí en Venezuela, en Barquisimeto, en Altagracia de Orituco, que me estuvieron diciendo que se iban a conectar, les bendigo rica y poderosamente. Quiero comentarles también que mientras estaba sentada allí esperando el turno para tomar la palabra, meditaba sobre nuestra visión, que somos una iglesia de excelencia con crecimiento sostenido a través de los grupos de crecimiento integral, salvando, sanando, restaurando familia desde el corazón de Venezuela a las naciones. Y le lloraba al Señor y le decía, nunca pensé que era de esta forma, que íbamos a estar desde el corazón de Venezuela. Algunas naciones están aquí conectadas, pues desde el corazón de Venezuela yo les bendigo con esta palabra y esta serie que comienza hoy, Conociendo a Jesús. Leemos la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 4 versículo 10 y dice el Espíritu Santo: respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Bendecimos tu nombre por tu palabra, Señor. Y declaramos el corazón de cada creyente abierto para entender
Declaramos por el poder que nos confiere tu palabra, Señor, que la presencia del Espíritu Santo es ministrada para abrir los ojos del entendimiento, así como abriste, Señor, a Lidia de Pisidia el entendimiento para conocer la palabra revelada a través del apóstol Pablo. Así de esa manera el Espíritu de Dios en cada sala de cada casa, en cada sector de Venezuela y del mundo en esta hora, Señor, son alumbrados para conocerte a través de tu palabra. Bien, es maravilloso poder compartir con ustedes esta serie que comenzamos hoy, Conociendo a Jesús. Podemos conocer a personas sin saber realmente quiénes son. Parece algo contradictorio, paradójico, que podamos decir, yo conozco a cierta persona, pero no sé quién es. En la lectura que hemos leído, está escrito de una forma personal, hablando con la samaritana. Y sin embargo, él le dice, si tú supieras, si conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, aunque no se lo digo así. Se ve entre líneas que le está diciendo, si tú supieras quién es Jesús. Así que en esta serie vamos a conocer algunos aspectos de la vida de Cristo que nos van a traer luz para poder utilizar la autoridad de su nombre y así ser más efectivos cuando oremos, más efectivos cuando evangelicemos, más efectivos cuando nos defendamos de los diferentes ataques del enemigo. Vea que la palabra del Señor, hablando del don que le dijo Cristo a la samaritana, si conociese el don de Dios, sabemos que el don es un regalo, es una dádiva. Y eso lo vemos dibujado o descrito en Romanos 6:23, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, o habla de la declaración, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios te dio es vida eterna en Cristo Jesús. Así que es de vital importancia que conozcamos sobre ese regalo, sobre ese don que Dios dio en la persona de Jesucristo, y para así disfrutar de los beneficios que obtenemos cuando tenemos un conocimiento claro de lo que en realidad es Cristo Jesús. Conocer viene del término conocimiento. Y en cuanto a esto, la regla infalible de fe y conducta, que es la palabra de Dios, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay consecuencias fatales cuando desconocemos algunos aspectos indispensables sobre la palabra o sobre el personaje, en esta ocasión sobre nuestro Señor Jesucristo. Y revela el mismo texto de Oseas capítulo 4, versículo 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Cuando no utilizamos bien las herramientas que Dios nos ha dado, y les voy a poner un ejemplo, a veces tienen un ataque de demonio, que están rejuñando el techo, no sé, hay gente que se le aparecen malos espíritus y tal, y comienzan te tiro la sangre de Cristo encima. La sangre de Cristo está utilizando una herramienta por falta de conocimiento errada, porque dice la Escritura que es en el nombre de Jesucristo que echamos fuera demonios, no a través de la sangre, porque la sangre nos fue dada para limpiarnos de todo pecado y anular el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo, por el poder de su sangre, la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Por eso este conocimiento te ayudará cuando estés mencionando algo aspecto de Cristo a tener la certeza que lo estás haciendo bien. Es imprescindible o muy importante el conocimiento. Cuando yo conozco de algo, lo domino, lo aprecio, le doy importancia, pero cuando desconozco de eso, y les voy a poner este ejemplo, yo trabajé con una peruana, la cual hace muchos años, tendría como 14 años, y ella iba al supermercado y compraba todo tipo de víveres, entre ellos compraba todo tipo de granos, caraotas, frijol, quinchoncho, lo que usamos los venezolanos acá. Pero ella iba acumulando eso, y yo esperando cuándo irá a cocinar las caraotas. La señora, como yo estaba ayudándole con su bebecita recién nacida, nunca cocinaba caraota. Un día le dije, se le está dañando los granos que tiene allí. Yo no sé por qué los compraba, porque no los sabía utilizar. No digo que ninguno de los peruanos no sabe utilizar los granos, a lo mejor ella no se destacó en los artes culinarios. De igual manera, allí estaban esos nutrientes para sus niñas, ¿verdad? Y la niña no podía saborear de eso hasta que yo le enseñé y ella pudo saber el valor nutricional y el sabor exquisito de cada menestrón o de cada grano. De igual manera, a veces usted menciona a Cristo, a Jesús, al Señor, y no sabe el significado de eso y la bendición que se desprende de cada nombre dado a nuestro Señor Jesucristo. Colocamos entonces algunos de sus nombres y sus significados para usarlos con mayor eficacia. A Cristo encontramos en la palabra, cuando estudiamos Cristo en Colosenses, a la iglesia acá, usted pudo encontrar que en Colosenses Cristo es mencionado como Señor, como Jesús, como Señor, como Jesucristo. Y cada nombre de esos tiene su significado, no es una redundancia, una repetición vana. Cada versículo tiene un sentido profundo y espiritual cuando menciona uno de esos nombres. Por ejemplo, Señor significa amo, dueño. Jesús es nuestro amo y es nuestro dueño. Dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y que fuimos comprados con precio de sangre, por tanto le pertenecemos al Señor. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Señor también nos habla de señorío. En el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 36 dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí tenemos tres nombres: Jesús, Señor y Cristo. Por eso cuando no éramos cristianos evangélicos y escuchábamos un mensaje, un predicador, el predicador o nosotros los predicadores siempre le preguntamos al que no es cristiano o al que no ha aceptado al Señor: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Pareciera que estamos hablando de un mismo personaje, de una misma persona con diferentes nombres. ¿Conoces a Jesús? ¿Quieres? No lo conozco. ¿Quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador? A mí me emociona. Cuando uno tiene ese conocimiento, sabe lo que está diciendo. El que no lo conoce y lo está escuchando, que está repitiendo aquí como que el que come sardina, que repite y repite. Pero no es así. Cuando usted está hablando de Señor, está hablando de un señorío, de una autoridad, de alguien que te gobierna. Por eso decimos: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor
como el que te va a gobernar tus sentidos, tus emociones, el que va a gobernar los momentos difíciles de tu vida, el Señor que va a tener dominio y autoridad sobre todas circunstancias adversas. Es sabroso tenerlo así como Señor. Y porque algunos lo reciben como Salvador, como sanador, pero como Señor es cuando alguien te dice, tú vienes al pastor o vienes a tu líder y le dices, ay pastor o líder, estoy enamorado de una damita, de una doncella. Y el ministro o tutor o mentor te dice, ¿es cristiana o es cristiano? Bueno, no. Y entonces el líder te dice, me parece que no es la voluntad del Señor. No decimos, no es la voluntad de Cristo, ni es la voluntad de Jesús, ni es la voluntad de Jesucristo, no es la voluntad del Señor, no es la voluntad de tu amo, del que tiene gobierno sobre ti. Y de igual manera, cuando vamos a hacer un negocio, ¿sabes si esa es la voluntad del Señor? Yo no he oído si es la voluntad de Cristo, es la voluntad de Jesús, es la voluntad de Jesús, es la voluntad del Señor. Así que en esta serie tienes que exaltar el señorío de Cristo en tu vida. Cristo es el Señor de tu casa. Cristo es el dueño de tu negocio. Cristo es el dueño de tu empresa. Cristo es el dueño de todo lo que posee. Así que no tienes que tener temor. Algunos, después de esta pandemia viene la mayor desgracia. El Señor reprenda al diablo. Después de esta pandemia, el Señor te va a demostrar que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el dueño de tus finanzas, que Él es el dueño de tu salud. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El nombre Cristo, este término es del hebreo que es Mashiach, que significa ungido. Este término es empleado para el Señor Jesús en el Salmo 2:2, cuando dice, y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Y también en Isaías, cuando dice el Espíritu Santo, porque me ungió Jehová, está hablando del término Cristo. Cristo significa ungido. Por eso el Señor Jesús allí en el capítulo 24 de Mateo y también en Lucas dice, cuando te digan, he aquí el Cristo, no vayáis. No te dejes engañar. Porque el verdadero ungido soy yo, estaba diciendo el Señor. Y porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida de Cristo. Déjeme decirle que debemos tener mucho cuidado con la palabra ungido. A veces le adjudicamos este término a personajes que están siendo usados poderosamente por el Señor, y hemos dicho, no, vamos allá a aquella iglesia que el pastor de ahí sí está ungido. Estamos diciendo, sí, es Cristo, porque Cristo significa ungido. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo fue ungido, dice la Escritura, para predicar buenas nuevas a los abatidos. En este momento crucial en toda la raza humana es necesario que se levante la unción de Cristo a través de la iglesia, predicando buenas noticias a los que están abatidos por el COVID-19. Hay noticias de la unción. Y recuerde que la unción, el significado de unción, es la impregnación del Espíritu Santo. Entonces, esta unción de Cristo en este tiempo es para vendar los corazones quebrantados, para publicar libertad a los cautivos. Algunos se sienten cautivos en su casa, pero con Cristo dentro de ti tienes que tener libertad, porque Él está ungido para darte libertad. A los presos, apertura de la cárcel y a proclamar
el año de la buena voluntad del Señor. En este tiempo, la buena voluntad, Dios tiene voluntad de bendecirte. Voluntad quiere decir deseo, contentamiento. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aleluya, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hablando sobre Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. En Mateo 1:21 dice que Dios le dijo a la Virgen, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es el nombre personal del Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces del término Jesucristo, el nombre Jesucristo, que son dos nombres que componen uno, Jesús y Cristo, que significa Salvador ungido. Y hablamos también de Emmanuel, capítulo de Emmanuel, que aparece en Isaías 7, cuando dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si hacemos una conexión de los nombres Jesucristo, estamos diciendo Jesús ungido, que es Dios con nosotros, que es Dios quien está en Cristo salvando al hombre, porque dice allá Corintios, porque Dios estaba en Cristo, en el ungido, reconciliando al hombre con Él. Entonces, cuando estamos orando, escuchen y usted diga, Señor, Señor, no diga eso, Señor, como, no, está diciendo, amo, mi dueño, toma el control de esto. Cuando usted dice Cristo, mi Cristo, está diciendo el ungido que es capaz de resolver, está impregnado para resolver o para podrir este yugo. Y cuando usted le invoca, Jesús, salva a mi hijo, ve que es necesario el conocimiento. No es que usted si ora eso, Dios no lo va a oír. El beneficio está para usted porque el Señor sabe lo que usted necesita y que está pidiendo. Pero cuando usted lo está pidiendo correctamente, usted está claro en la intercesión, en la oración, porque a veces repetimos el nombre de Jesús. Fíjense que la palabra dice que en su nombre echaremos fuera demonios, que en su nombre hablaremos nuevas lenguas. ¿Cuántas veces en el nombre de Jesús yo hablo nuevas lenguas? Discúlpenos, se cae un poco la conexión, pero usted no pierda la conexión con la presencia del Señor, porque Él sí es verdad que nadie le interrumpe, que le esté bendiciendo, que le esté llenando con su presencia allí en la sala de su casa. Bendecimos a los que están conectados en las Mercedes del Llano, allí en Valencia nuestra hermana Derlice, están otras personas en Caracas, les bendecimos. Y hablábamos del valor de conocer el nombre de Jesús. Y cuando oramos, que es imprescindible que cuando oramos tengamos presente en nuestra mente, en nuestro conocimiento, lo que estamos diciendo. Si yo estoy reprendiendo fuera un demonio, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es salvación. Es cuando estoy dando el mensaje del Evangelio. Jesús es tu Salvador, Señor. Voy a ministrar salvación, así que necesito que en el nombre de Jesús las personas sean salvas. Estoy ministrando liberación de sanidad en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo he hecho fuera de demonios, en el nombre de Cristo pongo las manos sobre los enfermos y estos son sanados. Y hablamos de que Emmanuel conlleva todo el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Dios estaba en Cristo en la cruz del Calvario reconciliando al hombre con Él. ¿Qué significa Dios con nosotros en este tiempo?
¿Cuántos pueden decir a Emmanuel, Dios con nosotros? Que el Dios Salvador, el Dios Jesucristo, el Dios Jesús, el Dios Cristo, aleluya, el Dios Señor, está en todas sus esferas y en todas sus áreas impregnados para bendecir tu vida. El resultado de conocerle. ¿Qué beneficio tú tienes de tener un conocimiento exacto de quién es el Señor, sus nombres, para qué son? Dice la Escritura en Juan 3, en Juan 8, capítulo 31 al 32. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Note allí en el capítulo 8 de Juan que Cristo no le estaba hablando a inconversos, a personas que no tenían conocimiento de Él. Dice la Escritura: y Jesús habló a los judíos que habían creído en Él, pero no estaban libres absolutamente hasta que no conocieran la verdad. Y Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, porque en Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad te hace libre, y la verdad es Cristo cuando tienes un conocimiento de Jesús. Y en esta gloriosa serie que comienza hoy, conocerás aspectos doctrinales de la vida del Señor Jesús que te llevarán a una conexión íntima con el Señor y que hará que tus labios se abran para explicarle a otro. Esta palabra debe ser comunicada, compartida con tus familiares allí en la casa, con tu vecino, con tu vecina. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que en la palabra hubieron personajes que conocieron la libertad o que fueron libres una vez que conocieron a Jesús. Usted allá en su casa, cuando conoció a Jesús, fue libre de alguna cosa, pero fue libre. Y si algunas ataduras hay en su vida, es porque usted necesita conocer los aspectos de Jesús que van a libertar esas áreas que todavía usted se siente en cautiverio. La samaritana, cuando conoció quién era Jesús, no cuando llegó al pozo, ay, mira, ahí está un judío, ay, que le pidió agua, sino cuando el Señor le dijo y le declara, ella le dice: me parece que eres profeta, Señor. Cuando el Señor le dice: ve y busca a tu marido, y ella dice: no tengo marido. Y bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Y ella entonces empieza a conocer la profundidad de Cristo, del ungido, que vino a podrir todo yugo. El yugo de prostitución en la samaritana comenzó a caer cuando ella declara y dice: me parece que eres profeta. Y él dijo: yo soy. Yo soy el Mesías. Dicen que el Mesías va a venir. Yo soy el que habla contigo. Y dice que a ella conocer que el Mesías ungido, prometido, estaba con ella allí. Dice que ella se desprendió del cántaro. Dice que botó el cántaro y corrió por las ciudades y dijo: he encontrado al Cristo, al Mesías. Venga, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero ya en ella había una liberación. Nuestro pastor Esner en la adoración hizo mención sobre Zaqueo. Zaqueo había estado atado por mucho tiempo porque era un corrupto de la nación, era un cobrador de impuestos y estaba con esa atadura. Comenzó a oír de la doctrina de Cristo, comenzó a oír de los milagros de Cristo, pero dice la Escritura que tenía un impedimento. Las multitudes eran tan grandes que él no lo podía ver ni siquiera de lejos porque era pequeño de estatura, hasta que encontró un árbol, hizo su esfuerzo, se subió al árbol. Y Jesucristo sabía, gloria a Dios, porque Jesucristo si no ignora quién eres tú ni quién soy yo, nos conoce a todos. Conocía a la samaritana. Por eso dice la palabra al comienzo del capítulo 4 de Juan: y le era necesario pasar
pasar por Samaria. ¿Cuál era la necesidad de Samaria? Que él sabía que los judíos y los samaritanos eran enemigos y que él iba para libertar a una prostituta que era popular a todos los hombres de Samaria. Y él dijo, esta es la mujer clave. Y la samaritana pudo ser libre de su esclavitud de pecado. Y en esa libertad el Señor la convierte en la primera mujer evangelista del mundo. Aleluya. Porque eso hace el Señor cuando le conoce. Lo que tú eras antes deja de ser, porque la libertad en Cristo, aleluya, te catapulta a una dimensión superior a lo que tú eras. De igual manera lo hizo con Zaqueo. No solamente Zaqueo vio al Señor, sino que le dijo el Señor a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Y posar en la casa no era que lo iban a tener en la sala, posar en la casa era quedarse. Tú me vas a servir a mí ahora de hotel. Cada vez que yo venga aquí a Capernaum, llegaré a la casa de Zaqueo. ¡Qué maravilloso! Zaqueo era una persona que las demás lo despreciaban. Ahí viene el corrupto ese, el ladrón, como oímos expresiones en nuestro país de ciertos personajes, etcétera, etcétera. Y ojalá que Dios entre en la casa de esos personajes que nos hacen parar el pelo de lo terrible que son, y que Dios los convierta, aleluya, y los catapulte a ser grandes para Dios. Otro hombre que no conocía al Señor y que le picó la curiosidad por la fama, por el ministerio, por los prodigios, por los milagros, etcétera, fue Nicodemo. Era un rabí, era un maestro de Israel, conocía la Torá, conocía todas las leyes, pero no conocía a Jesús. Así hay mucha gente que conoce la escatología, conoce la hermenéutica, la homilética, la simbiosis de un texto, etcétera, etcétera, pero a Jesús, a Cristo, a Jesucristo, al Señor, no lo conocen. Aleluya. Yo activo el conocimiento de Dios en tu vida para que conozcas al Señor, para que te relaciones con Él. Y era tanta la ignorancia de Nicodemo que asustado fue de noche para que nadie lo viera, hasta que el Señor lo confronta. Y vemos que después de la muerte del Señor, el que ayuda en el sepelio de Cristo fue Nicodemo. Se ganó a Nicodemo el Señor para tener a alguien que lo pudiese enterrar. Otro personaje fue el apóstol Pablo, un asesino, un perseguidor de la iglesia, pero no era porque era ignorante. Dice que lo hacía por celo, creyendo que estaba haciendo la obra de Dios. Hasta que yendo a Damasco, dice, un resplandor de luz lo tira al suelo y él pega un grito, dice, ¿quién eres, Señor? Le menciona como Señor, como amo. Y le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Esto me emociona. Yo soy tu Salvador. Pablo le dice, Señor, dueño, entregándole toda la autoridad de su vida. Pero Jesús, sabiendo que Saulo, aunque era un abogado, aunque era un rabino criado a los pies de Gamaliel, le hacía falta conocer al Señor, al dueño de toda la creación, como su Salvador personal. Aleluya. Y te voy a hablar de un personaje para concluir. Una jovencita nacida en el Evangelio, con padres misioneros de aquí de San Juan de los Morros, fundadores de una iglesia, que iba con unas ancianas a otras congregaciones a ver, pero no conocía a Jesús. Hasta que a los 15 años de edad pudo conocer al Señor, tuvo su encuentro con Él. En ese entonces era una niña con complejos de inferioridad, con complejos de culpa, una niña atormentada por temores, una niña por la pobreza extrema en que vivía,
pero a los 15 años de edad, en un lugar maravilloso, encontró a Jesús, conoció a Jesús, porque aunque había nacido en un hogar evangélico, como dice la palabra, era una puerca lavada. Iba al culto, se lavaba con un corito y cuando volvía a la casa era un demonio. Hasta que un día encontró a Jesús, al Señor, como su Salvador. Y de esa niña tímida, esa niña que todo el mundo se burlaba de ella, que le decían la sayona, que era una mechúa, que parecía una llorona, hoy está transmitiendo este mensaje a ti que estás en la casa. No importa lo que el enemigo haya dicho de ti, lo que hoy el diablo te susurre. Conoce a Jesús, conoce a aquel que puede catapultarte de la ceniza y llevarte a la diestra del Padre para gobernar las naciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que conociendo la autoridad de ese nombre, tú y yo podemos levantarnos en un clamor en esta hora por cada nación. Cristo, el ungido de Dios, está capacitado para, como dice mi nieto, Cristo vuelve pedazos al coronavirus, dice él, vuelve pedazos al COVID-19. Extiende tu mano en tu sala. Aleluya. Por algo Dios nos encerró, para conocerlo en la intimidad. Donde estés, en Colombia, en Atlanta, en Valencia, en Caracas, en las Mercedes del Llano, en El Jobo, en Pariapán, en Bicentenario, en La Menejos, en Los Cedros, allá en los valles bolivarianos. Sopla vida, Cristo amado. El manto de la sangre del Cordero de Gloria sobre las naciones. Esa sangre para limpiar la raza humana de todo pecado que ha llevado al reino a ejecutar esta disciplina. Volvemos nuestro rostro a ti, Jesús de Nazaret, Jesús nuestro Salvador, Cristo nuestro ungido, Jesucristo Salvador ungido, Señor dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño de toda la raza humana. Oh, tu gracia salvadora, Jesús. Apelo a tu gracia salvadora. Mira cuántos han pasado a la eternidad sin ti. Solo tú lo sabes. Detén la ola de muerte. Detén la ola. Salvador, Cristo, Señor amado. Oh, ordenamos por el poder de Cristo que cae sobre cada hospital, sobre cada lugar, sobre cada casa donde están los contaminados por el COVID-19. Oh, se desplaza ese COVID-19 a los infiernos, Sepa, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Poder de Dios, un milagro sobrenatural. Oh, gloria a tu nombre, Señor, para hacer un milagro. Tú lo que necesitas es una desgracia humana. Mira la desgracia en la humanidad. Interven ahora, interven sobre los 4 ángulos de Venezuela. Muestra que tú eres el Dios de Venezuela y desde aquí, desde Venezuela, ese milagro se extiende hacia las naciones, simultáneamente sana. Bendecimos los doctores, las enfermeras, bendecimos todo aquel que está colaborando, enviando recursos. Declaramos cielos abiertos, que se detiene toda hora de muerte, de rivalidad gubernamental, se cae en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Aleluya, gloria a Dios, te bendigo. Sé que has sentido al Señor allí. Gracias por haberte conectado con nosotros. Para el próximo
domingo no te lo pierdas. Continuaremos hablando de Jesucristo. Vamos a exaltarle. Vamos a hacer viral el nombre de Jesús. Así como ese virus se ha adueñado de todos los medios de comunicación, de todas las redes, exalta a Jesús. Es nuestra tarea de aquí al domingo, durante la serie, hablando de Cristo. Cristo es tu Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Allí donde estás, ponte de pie. Vamos a despedir este servicio con gozo, con júbilo. No te pierdas el próximo domingo esta maravillosa serie, Conociendo a Jesús, donde vamos a hablar de su amor, de su misericordia, de sus actos, de su divinidad, de su bondad. Vamos, ponte de pie, dale un aplauso allí en tu casa al que vive por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu bondad. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestras casas, pero otros, Señor, se disponen a preparar sus alimentos, a descansar. Señor, gracias porque tenemos la virtud, el don, la misericordia de poder compartir tu palabra con nuestros demás hermanos. Nos despedimos con gozo, decretando, celebrando, Señor, tu bondad, celebrando tu misericordia, celebrando la sanidad del pacto de la sangre del Cordero. Señor, hoy me uno a tu iglesia en los diferentes puntos de la ciudad, en los diferentes estados, Señor, varios y países, celebrando, glorificando tu nombre. Sí, Señor. Digno te adoramos, te glorificamos, honramos tu nombre. Toda la elevación, la exaltación sea para ti. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sano soy. Sí, Señor. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sano soy. Di conmigo, no daremos gloria y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Dios, soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Te adoramos, Señor. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Sí, Señor. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria y no daremos gloria a nadie más. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo, has venido a libertar. Decrétalo, soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Nos vamos cubiertos con la sangre del Cordero. Señor, nuestro corazón y nuestra alma se siente hoy en paz, porque estando en comunión los unos con nosotros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hoy adoramos, hoy cantamos de las promesas de tu palabra, que somos libres